Buen día, soy Tiberio Schmidlin, cónsul general de Italia y director ad interim del Instituto Italiano de Cultura en Córdoba, y tengo el agrado de presentar la muestra virtual sobre Vico Magistretti, importante arquitecto, diseñador industrial y urbanista italiano, que ha sido entre los fundadores de la Asociación Italiana para el Diseño Industrial. La muestra, organizada por el Instituto Italiano de Cultura en colaboración con la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, se enmarca en la reseña Caras de Italia, ideada por la Embajada de Italia en Buenos Aires, un ciclo de eventos según la modalidad online a distancia que permite presentar un abanico de caras de los protagonistas de ayer y de hoy, del arte, la ciencia, la música, el cine y la literatura italiana. La muestra está compuesta de 28 paneles de obras y bocetos de Vico Magistretti y tenía que ser inaugurada el pasado 25 de marzo, en ocasión de la Giornata del Diseño Italiano. A la espera de poderla mostrar en adecuados espacios físicos, hemos querido presentarles a través de este video un adelanto de la muestra para que ustedes puedan, desde sus casas, conocer un genio italiano en un sector como el diseño industrial, donde Italia es un país líder en el mundo. Agradezco a la Universidad Nacional de Córdoba por su disponibilidad para realizar esta iniciativa, en modo particular la decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, la arquitecta Mariela Marchisio. ¿Cómo les va? Soy Mariela Marchisio, decana de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Mi nombre es Esteban Labarte, soy diseñador industrial y docente de diseño en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Para nosotros es un orgullo y un placer enorme sumarnos a este año en el que conmemoramos los 100 años del nacimiento de Vico Magistretti. Agradecer a la convocatoria y gracias al Instituto Italiano de Cultura de Córdoba, al Consulado Italiano en Córdoba y a la Fundación Magistretti que nos permitieron ser parte de esta muestra itinerante que en algún momento llegará. Tenemos todo preparado, esperándola. Obviamente que todos recordamos a Vico como un maestro de lo simple, ¿no? Nos enseñó a todos a reflexionar y a entender lo complejo que es resolver con simpleza los objetos. Enorme arquitecto, gran diseñador industrial, sus productos que siguen vigentes como nunca y del que hemos aprendido muchísimo y seguiremos aprendiendo siempre. A mí me parece muy interesante su versatilidad como profesional, ¿no? Su versatilidad para trabajar como arquitecto, como gran urbanista, hacer obras muy importantes en Italia en aquellas épocas y a su vez resolver productos de diseño industrial hasta el día de hoy vigentes. Algo que nos deja Magistretti es su modo muy particular de hacer diseño, una visión y un entendimiento del mercado y su manera muy particular de vincular industria y diseño ya en aquellas épocas. Algo que podría ser muy actual el día de hoy son sus colaboraciones con distintas empresas e instituciones en donde él actuó como diseñador en distintas escalas de producción, desde diseñador de un producto único hasta director de arte para ciertas empresas, hasta director de equipos de diseño enormes y bueno, así lo demuestra su obra. Muchísimas gracias por habernos permitido sumarnos a esto y a disfrutar. En reuniones previas a la realización de este video, con Lidia y con Esteban, con Lidia Samar y con Esteban Labarte, reuniones obviamente virtuales, nos preguntábamos por las posibles respuestas a dar en este video y obviamente eso nos llevaba a determinadas preguntas. El por qué justamente ocuparnos de una figura como la de Vico Magistretti. Si tomamos a la trama histórica como ese continuo que es,
en función de ese tejido de hechos y personajes que va construyéndose con el paso del tiempo. Hay como una inercia de seguir tejiendo esa trama con los mismos hilos, con los mismos dibujos, con los mismos patrones. Hay pocas figuras en la historia que son capaces de cambiar ese tipo de pautas, esos patrones, esos hilos, y Magistretti fue sin duda uno de ellos. Tenía esa poco común capacidad de ser un hombre que reconocía el valor del pasado, el pasado del movimiento moderno en particular, el haber sido formado en esas bases, pero no dejó de reconocer la importancia de esas nuevas maneras de hacer cultura que aparecieron como en gran medida, en algunos casos, respuesta a ese movimiento moderno y muchas veces en oposición. Sin embargo, él no se opuso, sino que fue capaz de tejer sutilmente esa trama, esa nueva trama histórica, esa nueva manera de hacer cultura material, esa nueva manera de hacer diseño, sin renegar del pasado, pero con la cabeza bien puesta en lo que se venía, en lo por hacer, en lo por venir. De hecho, él tiene una frase muy interesante. Decía que el verdadero moderno es aquel que cierra el círculo o produce el círculo, con una mano apuntando hacia el pasado y otra hacia el futuro, lo que plantea una muy rica manera de ver a la historia en esta paradójica cosa que tiene que ver con lo lineal y lo recursivo al mismo tiempo. Esta cosa de reconocer un proceso con determinada dirección, pero al mismo tiempo un proceso recursivo que se reconstruye y se va como reformulando. En su modo de ir adquiriendo estas nuevas maneras, estos nuevos procesos, puede recordarse la manera en que él se hizo de las nuevas maneras de hacer mobiliario en plástico por inyección. Si bien no fueron las primeras, fueron probablemente las más significativas. De hecho, mucho de lo que hoy se vende en las grandes superficies, como sillas de inyección, esas blancas que andan por allí, en todas las grandes superficies de venta y también en los grandes salones, seguramente han hecho un guiño o tienen algo de inspiración en aquellas como el sillón Gaudí o como la silla Selena. También en esos propios objetos se ve el valor del detalle, ese preciso diseño que claramente indican la importancia que Magistretti le daba al saber sobre los procesos y los materiales. Eso también amplía la dimensión que él tenía sobre el diseño, a diferencia de la que tenía sobre la arquitectura. El diseño para él era un hecho colaborativo, puramente colaborativo, frente a diferencia del hecho arquitectónico o el proyecto arquitectónico, que es un proyecto en solitario. Porque de algún modo daba a entender lo cómodo que se sentía haciendo diseño por la relación que él podía conseguir con la gente, el vínculo con la gente, que eso es precisamente lo que permite el objeto de diseño a la hora de poder validarse. Hoy estamos recorriendo tiempos históricos en donde es importante eso, hay nuevas tecnologías que permiten esta posibilidad de poder validar con mayor rapidez algunos productos antes de que pasen a ser fabricados en serie. Finalmente, agradecer a toda la gente que ha participado en la factura de este homenaje, a la gente del Instituto Italiano de Cultura, obviamente, y a la gente de nuestra FAU, a las autoridades en general y en particular a mis compañeros, a Lidia Samaria, a Esteban Labarte, por compartir este rato en el reconocimiento de un personaje fundamental en la historia de nuestro diseño universal.
¿Por qué es importante esta muestra de Magistretti? ¿Por qué Magistretti? Porque junto con Joe Colombo, con los hermanos Castiglioni, con Vittorio Gregotti, marcaron realmente, con Nizzoli también, marcaron el inicio del diseño italiano de los 50, concebido como bel design, diferenciándose de lo que era el diseño norteamericano basado fundamentalmente en formas para el consumo, con una estética particular para su sociedad, y también diferenciándose de ese contenido, diseño racionalista alemán a ultranza. Eso generó una innovación formal interesante y en el que Magistretti hizo un camino mucho más profundo. ¿Por qué decimos que Magistretti es el principal referente del diseño industrial italiano? Es un arquitecto que se formó como tal, que hizo arquitectura de importancia, pero en realidad el valor que adquiere en la historia del diseño industrial es porque justamente hablaba de la diferencia entre arquitectura y diseño industrial con el concepto de producción masiva. Cómo realmente a través de la producción industrial se podía no solo instalar soluciones que marcaran cambios culturales importantes y dieran distintas y mejores calidades al hábitat, sino que también podía instalar una tendencia y podía ir llevando adelante lo que fue la tradición italiana también en tiempos del arte y de la artesanía, lograr ese equilibrio entre función, forma y expresión estética, pero diferenciándose de cualquier otro país en cuanto a la sensibilidad de las producciones. La técnica es considerado como un factor importante, los recursos tecnológicos como tales, y él logra la conjunción entre innovación, producción y recursos tecnológicos, haciendo un trabajo conjunto con quienes eran los responsables de producir los objetos. No concibe el proceso de concepción sin la intervención de los fabricantes y las posibilidades de ir probando y resolviendo a partir justamente de toda la experiencia y de todo lo que puede aportar el mundo productivo. Esa es la clave de sus grandes aportes y lo que significó para industrias, por ejemplo, como Cassina o Luce. Vico Magistretti logra de alguna manera demostrar cómo un diseñador puede mantener una esencia y puede mantener una identidad en sí mismo, pero con objetos sumamente distintos que va elaborando de acuerdo a los cambios culturales que se han ido produciendo dentro de todas las décadas en las cuales fue trabajando hasta entrado el siglo XXI. Las soluciones estéticas, de alguna manera las búsquedas tecnológicas, hacen que demuestren cómo el diseñador puede innovar, pero sin dejar de lado el valor que tiene que tener dentro del entorno en el cual van a ser incorporados sus productos. Muchos de los cuales, la mayoría, hacen al campo del equipamiento, a luminarias, a mobiliario, fundamentalmente. Y eso es lo importante. No impone un objeto por el valor intrínseco de llevar su sello. Lo impone porque va entendiendo cómo el público puede ir asimilando las nuevas propuestas y valorando los cambios en el diseño sin perder esa sensibilidad tan fuerte que identifica a todo lo que es la
manifestación en el campo del arte, en el campo del diseño italiano. Por eso celebramos que en Córdoba podamos compartir esta muestra. Ojalá lo podamos hacer muy pronto y que tengamos en nuestra sede de la facultad la visita de mucha gente de otros centros de enseñanza y que incluso puedan asistir el público en general, porque el diseño desde el punto de vista industrial no tiene sentido si no es validado por la propia gente.